Y Leo mandando un mensaje con se ve bien. Bueno, yo creo que ahí se debe ver bien. Bueno, amigas, amigos, vamos a recuperar la definición de derivadas parciales, definición que ya han trabajado ayer. Yo aquí les planteo solamente una modificación que es una alternativa a la definición que les ha planteado ayer el profe. El profe ha usado la notación delta de x y aquí nosotros vamos a usar la notación h, ¿bien? La variable h. Eh, bueno, tanto delta de x como h representan un incremento, ¿bien? Son dos maneras distintas de presentar el mismo concepto que es el concepto del incremento. ¿Estamos? Ustedes van a ver las definiciones cuando el límite cuando h tiende a cero o el límite cuando delta de x tiende a cero. ¿Está? Así que bueno, son dos maneras distintas de presentar lo mismo. Así que yo voy a usar la notación que usamos en la cartilla y les recuerdo el concepto de derivada parcial. La derivación parcial es un proceso que consiste en derivar una función de varias variables, pero respecto a una de ellas, considerando, y aquí está la clave, a las otras variables como constantes. Es decir, cuando derivo parcialmente con respecto a una variable, automáticamente debo considerar al resto de las variables como constantes. ¿Bien? El profe ayer seguramente se ha explayado sobre esto y yo lo que voy a hacer es recordar las definiciones y la notación que utilizamos para hacer referencia a las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y respectivamente. Ustedes pueden ver el puntero de mi mouse, ¿verdad? Sí, profe. Bien, vean, aquí estamos refiriéndonos, en donde tengo el puntero del mouse ahora, a la derivada parcial con respecto a x. Y fíjense que hay dos maneras de presentar esta derivada parcial o de nominarlas o de anotarlas. ¿Bien? Una es esta, como la derivada parcial, así digamos, en esta notación que está hacia la derecha y después está en esta notación que está hacia la izquierda. ¿Bien? Esto y esto son los mismos. Bien, cuando nos referimos a derivadas parciales, nos referimos de esta manera o nos referimos de esta manera. Bien. Ahora, la derivada parcial con respecto a x es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h, y menos f de x todo sobre h. Bien. Y lo que vamos a calcular es la función derivada parcial. Si nosotros quisiéramos calcular la derivada parcial en un punto, entonces recuerden que donde aquí antes veíamos x, después veríamos x0 y donde veríamos y0 porque eso hace referencia ya a un punto. ¿Bien? Y esta que está aquí abajo es la definición de la derivada parcial con respecto a y. ¿Bien? Referirme a la derivada parcial con respecto a y, ¿ah? Se puede hacer con esta notación, la notación 2 hacen referencia a el límite cuando h tiende a 0. Bien, fíjense que ahora considero a x como constante y
el incremento se lo coloco a Y, ¿bien? Por lo tanto es F de X, Y más H menos F de X, Y. Por supuesto, si los límites existen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, estas definiciones vamos a llevarlas a la resolución de un problema puntual. Bien, aquí es donde les voy a pedir que tomen la cartilla. ¿Vamos? ¿Tienen la cartilla a mano? Es una cartilla que se llama unidad 2. A ver, ya la voy a abrir yo de aquí. A ver, la voy a abrir para que la vean. La voy a abrir para que la vean. Esperen un segundito. La estoy abriendo en este momento. Ahí voy a cambiar. Voy a dejar de compartir. A ver, esperen un segundito. Miren, se las presento por si no la han visto todavía. Ya, bien. El contenido de la misma son los temas que nosotros vamos viendo, muchas de las definiciones que yo les estoy pasando en las diapositivas o en los documentos que les vamos generando en las clases extraídas de aquí. Y al final, digamos, bueno, aquí están todos los temas que vamos a ver en esta unidad, pero lo más importante, no es lo más importante que quiero resaltar en este momento, ¿no? Es que al final van a encontrar trabajo práctico y en general, digamos, hay mucho para hacer ahí, mucho para practicar las, las actividades de los parciales, suelen ser actividades en el tenor de esos trabajos prácticos. Bueno, aquí se me ha tildado un poquito, perdón. Hola, hola, ¿me escuchan? Se me Sí, acaba de profe, tildar. escucha. Sí, profe, sí se le escucha. Bien. Bueno, se me acaba de tildar y me acaba de... Pero no están viendo lo que comparto, ¿verdad? Porque ahí está. ¿Ven lo que comparto? No. No, profe, no se ve. Sí. Era mucho inconveniente compartir pantalla, y sí me parece importante hacerlo. Así que miren, ahí estoy. Ahí están viendo. Todavía no, profe. Ahora sí. Sí se ve, profe. Recién les mostraba la cartilla y a partir de la página 24, creo que la página 30, ustedes van a tener el trabajo práctico y los ejercicios suelen ser más o menos de este tenor. Fíjense que, bueno, los primeros ejercicios tienen encontrar valores funcionales. Yo creo que planos en este caso, el ejercicio 4 de planos, no.
va, este año no estamos viendo planos, pero la parte 2 de la guía, que es donde estamos ahora posicionados, tiene que ver con las derivadas parciales, con las aplicaciones de las derivadas parciales, ¿no? Fíjense que todo lo que vamos a ver hoy en la clase, ¿no?, les va a servir para resolver la parte 2 de la guía. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿esa qué página Y es? como, mira, mi documento es la página 27, ¿está? Pero bueno, está al final de la teoría, puede haber cambios, por ahí si la profe le agrega Profe, algunos la guía tiene parámetros, 18 páginas nomás. por eso te digo, puede haber cambios, porque también hay temas que no vamos a dar. Y yo te digo, mi documento tiene el 27, digamos, o sea, aquí, pero sí el trabajo práctico está, ¿no? ¿Estamos? ¿Lo estás viendo el trabajo Porque práctico? no es la misma guía que está en el Moodle, porque a mí no me sale en esa parte de los ejercicios. ¿Esto no lo tienes? Bueno, Tiene te lo paso. ejercicios, pero no sé si son los mismos, digamos. Ah, caramba, caramba, caramba. A ver, eso es como mejor yo. Bueno, miren, entonces, no hagamos este recorrido en la guía. Entonces es un error mío, estoy trabajando con el documento que no es. Bueno, bueno, de cualquier manera, la clase que está preparada para hoy tiene que ver con recuperar conceptos de la guía que sí están en la guía, ¿bien? Y las cosas sí están en la cartilla y seguramente la profe debe haber hecho, las debe haber fraccionado, digamos, en cada etapa va a ir subiendo las temáticas que estamos viendo. Pero sí esto está seguro en la guía. Lo que puede ser es que no estén en las mismas páginas, digamos, porque hay temas que hemos decidido no incorporar este año, ¿no? Así que, bueno, les pido disculpas por esto, ha sido un error mío, he abierto un documento que no era, así que les pido disculpas. Vamos a avanzar con esto. Bueno, de la actividad 2 de la cartilla de trabajos prácticos, esta que les acabo de mostrar, bien, que se las voy a pasar también para que practiquen. Y no dudo que esta actividad también debe estar en la guía que les ha puesto la profe, que seguramente, posiblemente tengo. Está bien, 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 bien. Ah, entonces sí son las mismas actividades. Bien, bueno, ¿En qué entonces. página está? Porque a mí no me sale. Bien, bueno, a ver, en todo caso vamos a ir viendo cómo lo resolvemos. Tomen nota. Bien, igualmente este documento yo se lo voy a dejar y no hace falta tanto en este momento asociar lo que yo muestro con las páginas. Bien, porque la resolución la estoy poniendo aquí y en la página esa solo vas a encontrar el ejercicio. Bien, en la actividad 2 van a encontrar este ejercicio. Bien, una función de dos variables, una f de xy es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. En esa actividad les deben pedir que resuelvan o que encuentren la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y utilizando la definición. Yo solamente les he planteado aquí la solución o la resolución de la derivada parcial con respecto a y. La otra se las dejo para que por analogía la trabajen ustedes. Bien. Si recuperamos la definición, bien, vamos a recordar que la derivada parcial con respecto a y es el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h. Recuerden, como la derivada parcial es con respecto a y, consideramos a x como constante y el incremento le va a corresponder a y.
menos f de xy todo sobre h. Bien, y aquí se presentan dos alternativas para seguir trabajando. La primera es trabajar directamente todo en el mismo cociente y hacer los desarrollos en el mismo cociente. Y la segunda posibilidad es encontrar por separado f de x, y más h, y después f de xy, ya la tenemos, bien. Encontrar todo por separado, después todo colocarlo aquí, hacer el cálculo final. A mí me gusta trabajar de esta manera, digamos. Hay otros a los cuales les gusta trabajar de otra. Fíjense, hablar de f de x, y más h, es decir, colocarle el incremento a y, ¿bien? Significa tomar la función y donde antes veía una y, ahora sustituyo por y más h. Y va a quedar así. Bien. Es decir, esto estoy señalando en la definición, es esto para el presente ejercicio. La definición dice menos f de xy, por lo tanto, menos esto que está aquí, ¿verdad? ¿Hasta ahí se entiende? Lo que hemos hecho ha sido sustituir por lo que corresponde. Luego aquí vamos a hacer los desarrollos correspondientes. Fíjense que aquí nos correspondería ser el cuadrado de un binomio. Y aquí al despejar paréntesis, bien, x cuadrado y y cuadrado van a quedar con signo negativo. Y eso nos va a dejar en el denominador, perdón, en el numerador, una expresión de esta forma. X cuadrado más y cuadrado más 2hy más h cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a hacer en este momento las cancelaciones correspondientes. Si se fijan, tengo x al cuadrado positivo y x al cuadrado con signo negativo. Eso se puede cancelar. Tengo y al cuadrado con signo positivo y y al cuadrado con signo negativo y también se puede cancelar. Cancelando esto, nos queda solamente los términos del centro. ¿Bien? Es decir, 2hy más h cuadrado, todo sobre h. Si sacamos factor común h, y esta estrategia la hacemos para poder cancelar, para poder simplificar, el h del numerador con el h del denominador, la expresión nos va a quedar en esta forma. Simplificamos h de numerador con h de denominador y la expresión nos queda de esta forma que ya es mucho más sencilla. Calculamos el límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0 va a desaparecer este término y el resultado final va a ser 2y. Bien. Este es un ejemplo de aplicación de la definición para calcular la función derivada parcial con respecto a y. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran planteado un ejercicio para calcular la derivada en un punto? Y ahí vamos a trabajar con el ejercicio A de la actividad 3. El ejercicio A de la actividad 3 nos propone calcular la derivada parcial con respecto a x de la función x al cuadrado más y, pero en el punto menos 2, 0. Bien.
Si se fijan aquí, voy a ver si puedo activar un lapicito. Si se fijan aquí, les he anotado lo que les había verbalizado al comienzo de en la primera diapositiva. Bien, esta es la definición de la derivada en un punto, de la derivada parcial con respecto a x en un punto. Bien. La única diferencia, digamos, gráfica que ustedes ven es que antes hacía referencia a x, y ahora hago referencia a x0 y y0. Y ustedes saben que cuando decimos x0 y y0 nos referimos a un punto en particular. Aplicamos la definición de la misma manera en la que hemos aplicado en el ejercicio anterior, y la única diferencia es que ahora vamos a sustituir x y y por menos 2 y 0. Entonces ya no decimos límite cuando h tiende a 0 de f de x y más h, porque ya sé que el valor de x es menos 2, ¿bien? Y el valor de y es 0. Por lo tanto, aquí van a poder ver una diferencia en la aplicación de la definición en el ejercicio anterior y en este. Bien. Nuevamente, hay dos maneras de trabajar este ejercicio. Una en cálculos auxiliares, calcular la función f para menos 2 más h, 0, ¿bien? Y la función f para menos 2,0. Y después, digamos, traer todo al desarrollo general o trabajarlo directamente en el numerador como yo lo voy a hacer ahora. Entonces, esto se calcula por la función, y donde antes veía una x, ahora voy a sustituir por una 2, y donde antes veía una y, ahora, perdón, menos 2 más h, de antes veía una y, ahora voy a sustituir por 0, y voy a obtener esto que tengo aquí. Bien. La segunda parte, definición, f, la función para menos 2 y 0. La función x cuadrado más y, voy a sustituir, donde antes veía una x, voy a poner un menos 2, y donde antes veía una y, voy a sustituir por 0. Bien. Y nos queda una expresión de esta manera. La trabajamos. Y al trabajarla, al hacer las cancelaciones correspondientes, ¿tá? Y aquí tenemos menos 4 con 4 negativo, y aquí vamos a tener un 4 positivo, con lo cual esto se va a poder cancelar. Y en definitiva me va a quedar esta expresión del centro, los dos términos del centro, menos 4h, es h cuadrado, todo sobre h. Fíjense que todavía no podemos calcular el límite, porque si intentamos calcularlo nos vamos a encontrar con una indeterminación. Para superar esto, determinación del tipo 0 sobre 0, ¿no? Para superar esto, vamos a utilizar la estrategia de sacar factor común h en el numerador, que es lo que hacemos aquí.
particular aquí. ¿Bien? Eso nos va a permitir simplificar h de numerador con h de denominador. Y la expresión nos va a quedar de esta manera. Finalmente, al calcular el límite cuando h tiende a 0, el límite da como resultado 4. ¿Bien? Fíjense la diferencia en la naturaleza del ejercicio 3, de la actividad 3 y de la actividad anterior. Cuando calculamos la derivada en un punto, el resultado es un número real. Bien, en el ejercicio anterior, vuelvo, no calculábamos la derivada en ningún punto, calculábamos la derivada pero para la función y el resultado era una función. ¿De acuerdo? Es muy importante que puedan reconocer esta diferencia porque son dos tipos de ejercicios distintos. ¿Bien? ¿Hasta ahí están conmigo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. Ahora, no siempre usamos la derivada, la definición para calcular derivadas. De hecho, en esta asignatura van a usar la definición cuando se les pida usar la definición. ¿Bien? Si les decimos calcular la derivada de la función tanto por definición, ustedes van a utilizar alguna de las definiciones, la que corresponda, digamos, la para un punto o la otra. ¿Va? Ahora, si nosotros les pedimos calcular derivadas directamente, entonces van a utilizar el álgebra de derivadas y la regla de la cadena, que es algo que ustedes ya conocen porque ya vienen trabajando desde el año pasado y en la unidad anterior también. Y además van a usar esta regla que les voy a plantear ahora, que tiene que ver con lo que está anotado en la primera parte de la, a ver, estoy subiendo ahí, ven, lo que está anotado en la primera parte de la presentación teórica, bien, cuando decimos que al derivar con respecto a una variable, consideramos a las otras como constantes. Bien, esta regla, más el álgebra de derivadas, más la regla de la cadena, nos va a permitir calcular derivadas directamente. Bien, ustedes van a tener que acordarse qué tratamiento le daban a las constantes cuando derivaban en funciones de una variable, ¿no? De hecho, a ver, les pregunto, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0, correcto. Bien. Es decir, si yo tenía que derivar una constante y la constante estaba sola, entonces la derivada era 0. Bien. Y la derivada de una constante que multiplica a una función de x Constante. es la constante por la derivada de la función de x. ¿Está? Fíjense, si yo tengo 2x al cuadrado y tengo que derivar esto, la derivada de esto es la constante, ¿verdad? Fíjense, 2 es la constante. ¿Bien? Es la constante por, fíjense, la derivada de esta función de x. ¿Bien? ¿Verdad? Y esto era 4x. ¿Bien?
Esto lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, básicamente estas cuestiones, digamos, este tratamiento que le damos a las constantes cuando derivamos es el que vamos a tener que tener siempre presente a la hora de aplicar esta regla. Cuando derivo con respecto a x, y es considerado constante. Y cuando derivo con respecto a y, x es considerado constante. Entonces vamos a resolver la actividad 4. La 4A. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x de esta función. Y ahora usemos esta regla. Estoy calculando la derivada parcial con respecto a x. Bien. Por lo tanto, cuando veo una y, lo que veo es una constante. Considero a y como una constante y le doy el tratamiento que se le da a una constante a la hora de derivar. Bien. Entonces, fíjense que tengo que derivar x, y primero. X multiplicado por y, es decir, x multiplicado por una constante. Entonces va a ser la constante por la derivada de x. ¿Y la derivada de x cuánto es? 1. Bien, por eso aquí el resultado de derivar el primer término es y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto, verdad? Acabo de derivar el primer término. Ahora vamos a derivar el segundo. Estoy derivando con respecto a x y tengo que derivar el y cuadrado. El cuadrado de una constante es otra constante. Por lo tanto, la derivada de una constante que está suelta es 0. Por eso aquí tengo 0. Luego tengo que derivar menos x con respecto a x. Es decir que la derivada va a ser menos 1. Y así queda derivado el tercer término. En definitiva, la derivada parcial con respecto a y va a ser esta función. ¿De acuerdo? ¿Me han podido seguir? Sí, Ahora profe. vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y. Recuerden que para calcular la derivada parcial con respecto a y, ahora voy a considerar que x es una constante y le voy a dar el tratamiento que se le da a una constante a la hora de derivar. Entonces vamos a derivar el primer término, x multiplicado por y. Recuerden que ahora estoy derivando con respecto a y. Y es la variable, x es la constante. Bien, entonces va a ser una constante multiplicado por la variable. ¿Está? Bien, la derivada de la variable va a ser 1, es constante por la derivada de la variable. Por lo tanto, el resultado de derivar el primer término es x. Bien, vamos a derivar el segundo término. El segundo término es y cuadrado, pero ahora y ya no es una constante, ahora y es la variable sobre la que estoy derivando, respecto a la cual estoy derivando. Entonces tenemos la derivada de y cuadrado, bien, va a ser 2y, ¿verdad? Y ahora vamos a derivar el tercer término, menos x, es decir, menos una constante, porque estoy derivando con respecto a y. Es decir que, como la constante está suelta, la derivada es 0. Es decir que la derivada parcial con respecto a y de esta función es x. ¿Hasta ahí están conmigo?
Ahora Sí, profe. vamos a abordar el concepto de derivadas parciales de orden superior, digamos, de segundo orden. Y aquí, digamos, esto es una suerte de generalización de las derivadas segundas, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense que voy a tener una derivada parcial. Si derivo parcialmente con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x, voy a tener la derivada parcial con respecto a x dos veces. Si tomo la derivada parcial en y y la derivo parcialmente con respecto a y, voy a tener la derivada parcial con respecto a y dos veces. Pero también puede ocurrir que tome la derivada parcial con respecto a x y la derive parcialmente con respecto a y. Y también puede ocurrir que tome la derivada parcial con respecto a y la derive parcialmente con respecto a x. Estas son las derivadas que consideramos cruzadas y son iguales. Da lo mismo calcular una que la otra. Es decir, que tenemos tres derivadas parciales de segundo orden. La derivada parcial con respecto a x dos veces, la derivada parcial con respecto a y dos veces y la derivada parcial cruzada. Bien, vamos a calcularlas. Vamos a calcular primero, aquí voy a ir y volver con la diapositiva. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x dos veces. Bien, para calcular esto tengo que tomar la derivada parcial con respecto a x, que la acababa de calcular, y volverla a derivar con respecto a x. Es decir, tengo que calcular, tomar esta. Bien. Si tomamos esta, que es la derivada parcial con respecto a x, y la derivamos nuevamente con respecto a x, lo que estamos calculando es la derivada parcial con respecto a x dos veces. Ahora, ¿qué ocurre si derivamos esto parcialmente con respecto a x? Da cero Tenemos que porque hay dos considerar, constantes. claro, tenemos dos constantes. Bien, y ser una constante y menos 1 que es una constante, por lo tanto, la derivada parcial es 0. ¿Ven? 0 más 0, la derivada parcial con respecto a x dos veces es 0. Ahora vamos a calcular la derivada con respecto a y dos veces. Es decir, tomemos la derivada parcial con respecto a y, ¿no? Y volvámosla a derivar con respecto a y. Fíjense, consideramos a x en este caso como una constante, por lo tanto la derivada del primer término va a ser 0 y la derivada del segundo término va a ser 2, ¿verdad? Y es esto lo que tenemos aquí. ¿Me van siguiendo? Y ahora calculemos la cruzada. Y la cruzada podemos calcularla por dos caminos. Un camino sería tomar esto y derivarlo ahora con respecto a x, o bien tomar esto y derivarlo ahora con respecto, perdón, y derivarlo, tomar esto primero y derivarlo ahora con respecto a y, o tomar esto y derivarlo con respecto a x. Si derivamos esto con respecto a y, es decir, consideramos a x como constante, la derivada de esto va a ser, ¿cuánto? A ver, 1. derivamos 1, correcto, gracias. Y si tomamos esto y lo derivamos con respecto a x, fíjense, la derivada de x va a ser 1, más la derivada de una constante que va a ser 0, también nos va a dar 1. Bien, es decir, las cruzadas son iguales, que es esto que tenemos aquí. Bien. Bueno. Por supuesto, Profe, esto esa se... última puedes repetir, por favor. Se me ha ido el Sí, internet claro. justito. Sí.
Gracias. lo último. Lo último Sí, es sí, esto, último. digamos, el derivado. Esto con respecto a X, bien. Perdón, esto con respecto a Y, la derivada parcial con respecto a X, ahora la voy a derivar con respecto a Y. Fíjate, tengo Y menos 1, derivado con respecto a Y es 1. ¿Está? Y si no, puedo calcularla por este camino, X más 2Y, derivado con respecto a X. O sea, la derivada de X va a ser 1 y la derivada de esta constante va a ser 0. También es 1. ¿Bien? Es este el resultado que les planteo aquí. Bueno, fíjense aquí, yo les propongo o les dejo resuelto dos ejercicios un poquito más complicados, porque aquí vamos a usar la regla de la cadena, ¿no? Eso calculo las derivadas de primer orden nomás. Bien. Fíjense que aquí les pongo una función, aquí les pongo funciones compuestas, digamos, funciones un poquito más complejas. Bien. Seno cuadrado de x, ¿está? Y el argumento es, del seno es x al cuadrado, bien, más 3xy. Entonces, vamos a trabajar derivando, usando la regla de la cadena, pero también vamos a calcular las derivadas parciales cuando derivo parcialmente con respecto a x, considero a y como una constante. Cuando derivo parcialmente con respecto a y, considero a x una constante. Entonces, calculemos la derivada parcial con respecto a x. Bien. Por regla de la cadena, tengo el cuadrado de una función de x, es decir, va a ser 2 por la función. Es el argumento de la función. ¿De acuerdo? Profe, se le cortó el audio. Sí, y aquí hay algo que me está gustando. Bien, aquí está. ¿Chan? ¿Ah? Hola. Se le escucha, Sí, profe, profe, ahora pero se le escucha. bajito. Pero Ajá, y bajito. cortado. Sí. Segundo, voy a resetear. Esperen un segundo. Voy a resetear el router.
Ahí me escuchan, ahí he reseteado el router, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bien, perfecto. Bien. Eh, bien, entonces, eh, no me acuerdo en qué estaba, pero bueno, volvemos a comenzar, digamos, aquí tengo el cuadrado de una función de x, bien, por lo tanto, lo primero que hago es derivar, bien, este cuadrado, digamos, va a ser 2 por el seno de este argumento, digamos, por, usando regla de la cadena, por la derivada de la función de x, aquella que estaba elevada al cuadrado, la derivada del seno es el coseno, por la derivada del argumento, y aquí presten atención que cuando derivamos el argumento, lo derivamos con respecto a x, ¿bien? Derivar x al cuadrado, la derivada es 2x, y al derivar 3xy respecto a x, consideramos a y como constante, la derivada es 3y. ¿Bien? Ejercicio un poquito más complejo, y lo he puesto a propósito, digamos, tengan que usar la regla de la cadena y hagan la práctica. Lo propio hacemos cuando calculamos la derivada parcial con respecto a y. Bien, fíjense que la primera parte es la misma. Bien, derivamos primero la potencia de una función de x, multiplicada por esa función de x, multiplicada por la derivada del argumento. Y el cambio fundamental está aquí en la derivación del argumento. Estoy derivando con respecto a y. Yo considero que x es una constante. Entonces, al derivar x cuadrado, derivada es 0, y al derivar 3 por x por y, estoy derivando constante por variable. Bien. Entonces, el resultado de esa derivación es 3x. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que calcular la derivada de segundo orden? ¿Está? Bueno, recuerden que aquí van a tener que usar el álgebra de derivadas. Bien. Y aquí tienen multiplicaciones, digamos, ¿no? No le he calculado porque sería interminable y quédense tranquilos que son ejercicios que no los van a tener que hacer en un parcial cálculo porque normalmente en los parciales damos ejercicios un poco más sencillos que estos, ¿está? Porque aquí van a tener que aplicar 3 veces, digamos, sería largo para hacer. No digo que no pueda ocurrir, pero no es un ejercicio para verlo en clase, en todo caso para verlo en consulta. Bien, lo que sería muy largo de resolver. ¿Tá? Los ejercicios de parcial son más parecidos a estos que están aquí abajo. ¿Cuál puede ocurrir, no? No es difícil, es largo nada más. Bueno, aquí nuevamente tenemos un ejercicio parecido, el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Recuerden que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, si derivamos con respecto a x, bien, es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Es una atención que la derivada del argumento tiene que estar con respecto a x, es decir, derivamos esto. Y hacemos lo propio, hacemos el cálculo de la derivada parcial con respecto a y. Consideramos que x es una constante. Igual de esto va a ser 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y el argumento lo derivamos con respecto a y, considerando que x es una constante. La derivada es 2y. Si tenemos que calcular las derivadas de segundo orden, en algunos casos tendremos que
usar la regla de la multiplicación. ¿Bien? Segundo sin derivar por la derivada del segundo, sobre todo cuando calculemos la derivada parcial con respecto a x dos veces y la derivada parcial con respecto a y dos veces. Paso de las cruzadas no puedo ocurrir. Es tu caso. Bien. Sí, ahora vamos a aplicar estos conceptos que venimos trabajando a la administración y economía. Aquí vamos a ver funciones de costos conjuntos, de productividad conjunta, de ingreso conjunto, ¿bien? Que son una suerte de generalización de las funciones de costos que veíamos antes en la unidad anterior, ¿bien? Y vamos a encontrarnos con algunos ejercicios similares a esto. Luego de una investigación, se determina que el beneficio producido por la fabricación de la venta de X unidades de un tipo de artículos y Y unidades de artículos está dado por esta función de beneficio conjunto. Bien, reconocen ahí la función de dos variables, que en este caso representa o modela a una situación de beneficio. El ejercicio es sencillo, nos piden que calculemos e interpretemos la derivada parcial con respecto a x de 3,2 y la derivada parcial con respecto a y de 0,2. Bien. Ustedes ya han visto en teoría, y si no lo han visto se los recuerdo, que cuando calculamos las derivadas parciales de funciones de beneficio, de costos, lo que estamos haciendo es calcular beneficios marginales o costos marginales conjuntos. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí, cuando nos piden que calculemos la derivada parcial con respecto a x, nos están pidiendo que calculemos la función de beneficio marginal con respecto al primer artículo. Para calcular la derivada parcial con respecto a x, bueno, aplicamos las reglas que hemos trabajado en el ejercicio anterior. Tomamos la función p de xy, y donde antes veíamos una y, vamos a considerar, viendo una constante. Se considera en todo momento que y es una constante. Por lo tanto, esta va a ser la derivada parcial con respecto a x. Pensé aquí, estoy derivando menos 2x al cuadrado con respecto a x, 4x. Bien. Menos 5y cuadrado. Fíjense que como estoy considerando que y es una constante, todo esto es una constante. Todo este producto va a ser una constante. Aquí tengo menos 2xy, es decir, tengo a la variable multiplicada por dos constantes. Bien, por lo tanto, al derivar esto va a ser menos 2y. Luego tengo 26x, bien, y estoy derivando con respecto a x, por lo tanto, la derivada de este término va a ser 26. Y luego tengo 40 multiplicado por y, es decir, constante multiplicado por constante, que al ser derivado va a dar como resultado 0. Por lo tanto, esta es la derivada parcial respecto a x. Y nos piden que calculemos la derivada parcial con respecto a x para 3 y 2, para el punto 3 y 2. 3 del primer artículo y 2 del segundo artículo.
y el resultado es 10. Bien. Pero también nos piden que interpretemos esto. Y la interpretación es la siguiente. Habiendo producido 3 unidades del primer artículo y 2 unidades del segundo artículo, manteniendo constante en 2 la cantidad de unidades producidas del segundo artículo, el beneficio de producir un artículo más, es decir, el cuarto artículo del primero, es 10. Repito, habiendo producido y vendido, por supuesto, porque dice fabricación y venta, habiendo producido y vendido 3 unidades del artículo 1 y 2 unidades del artículo 2, manteniendo constante la producción y venta del artículo 2, el beneficio de producir y vender un artículo más de los primeros, es decir, el cuarto, es 10. 10 en las unidades monetarias que estemos trabajando, pesos, dólares, las que fueran. Bien, esto se los dejo aquí anotados. Bien, habiendo producido 3 unidades. Bueno, aquí está artículo A y artículo B, ¿no? Yo recién decía artículo primero y artículo segundo. Habiendo producido 3 unidades del artículo A y 2 del artículo B y manteniendo constante en 2 la producción del artículo B, entonces el beneficio de producir un artículo adicional de A, es decir, el número 4, es aproximadamente 10. Ah, bien, aquí la palabra clave es aproximadamente, ¿no? Bien, recuerden que la derivada siempre es una aproximación, bien, de lo que estamos calculando, ¿no? De la productividad real, digamos, de la producción real o del beneficio real o del costo real. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre la derivada nos da una aproximación. Así que aquí la palabra clave me parece que es aproximadamente. Vamos. Ahora vamos a hacer lo propio, calculando la derivada parcial con respecto a Y, es decir, la productividad marginal, respecto al artículo B, ¿sí? Productividad marginal con respecto a Y. Calculamos la parcial. Bueno, recuerden que aquí al derivar este término va a ser 0, al derivar este término va a ser menos 10y, al derivar este término va a ser menos 2x, al derivar este término va a ser 0 y al derivar este va a ser 40. Positivo. Por lo tanto, esto que ven aquí abajo, la función productividad marginal con respecto a y. Bien. Y nos piden que lo calculemos para el punto 0,2. Calculamos y la interpretación es la que está aquí abajo. No habiendo producido unidades del artículo A, o que es lo mismo decir, habiendo producido 0 unidades del artículo A, ¿bien? No habiendo producido unidades del artículo A y habiendo producido 2 unidades del artículo B, manteniendo constante en 0 la producción del artículo A, entonces el beneficio de producir un artículo adicional de B, es decir, número 3, será aproximadamente de 20 pesos, dólares o la unidad monetaria en la que nos estemos manejando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, otro tipo de ejercicio que pueden encontrar
suele ser un tipo de ejercicio de parcial, suele ser ejercicios donde solamente tenemos que interpretar, ¿no? En lugar de calcular. Suelen estar también en los exámenes de teoría, tipo de preguntas. Por eso se las he puesto aquí en la última actividad, ¿no? Si hay una función de productividad L y K, bien, L son las unidades de mano de obra, K son las unidades de capital, que significa la expresión de la derivada de la función de productividad con respecto a K igual a 4, ¿bien? Cuando L es igual a 8 y K es igual a 30, o sea, cuando hay 8 de mano de obra y 30 de capital, ¿bien? Es decir, lo que nos están preguntando es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la derivada parcial con respecto a K para el punto 830? ¿No? ¿Qué significa esto, digamos, que sea igual a 4? ¿Bien? Y la interpretación va a ser la siguiente. Operando el sistema productivo con 8 unidades de mano de obra y 30 unidades de capital. Y manteniendo constante en 8 las unidades de capital. ¿Bien? Si incrementamos en una unidad, ¿bien? Y es mano de obra, ¿no? Bien, manteniendo constante en 8 las unidades de mano de obra. Está mal, es un error. ¿Bien? Vuelvo a empezar. Operando el sistema productivo con 8 unidades de mano de obra y 30 unidades de capital, y manteniendo constante en 8 las unidades de mano de obra, si incrementamos en una unidad el capital, es decir, a 31, el incremento de la producción va a ser aproximadamente en 4 unidades. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio solamente de interpretación. Y mi propuesta para terminar la clase es que tomen los problemas 6B1, 6B2 y 6C y los resuelvan porque son problemas sencillos, muy parecidos a los que hemos resuelto ahora. Problemas en los cuales hay que hacer la interpretación y después de hacer la interpretación, perdón, hay que calcular la derivada y después de hacer la derivada van a tener que hacer, digamos, la interpretación. ¿De acuerdo? Bueno, me parece que en principio esto sería la clase de hoy, amigas y amigos. Pido disculpas por la prolijedad esta de generada por los problemas de conectividad, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo. ¿Alguna duda? No, ¿Alguna profe, está duda? bien. Bien. No, profe, Bueno, ninguno. bueno, a ver, les pido lo siguiente, ya tenemos ayudante, ya pueden hacer consultas, no se dejen estar, comiencen a resolver ejercicios. Yo ahora les voy a subir estas diapositivas a la plataforma y además se las voy a pasar por el grupo, ¿bien? Les pido esto, no se dejen estar con el tiempo, comiencen ya a trabajar. La unidad 2 es una unidad bastante larga. Después de esto vamos a ver este cálculo de máximos y mínimos relativos, ¿está? Después vamos a ver multiplicadores de Lagrange, después vamos a ver y todo esto además va a tener su correlato en aplicaciones a administración y economía. Así que les pido que estén permanentemente practicando. Van a ver en la guía muchísimos ejercicios, amigas y amigos, muchísimos ejercicios. Trabajen a todos porque de ahí más va a salir algunos para el parcial o para el final. Bien, la idea nuestra siempre es tomar algunos de sus ejercicios, hacerles algunos cambios, ¿está? Para que ustedes no se encuentren con exactamente el mismo, ¿está? Pero quien pueda resolver todos los ejercicios que hay en la guía va a poder resolver el parcial o el final. Bien, los escucho. ¿Podría ¿Alguien me pasar la preguntaba diapositiva? algo?
¿Cómo? Podría pasar la diapositiva al grupo. Sí, sí, ahora lo paso. Termino la clase y lo paso. Bien. Y, profe, muchas gracias. Así que, ¿cómo? Gracias. Bien. Bueno, por mi parte ha sido un gusto. Nos estamos viendo Profe, disculpe, seguramente la próxima clase. Sí, te escucho, Franco. ¿cuándo van a estar las notas de complemento del parcial? Porque creo que no han publicado todavía. Mira, Franco, la verdad que no lo sé. Yo he corregido matemática 3 con la profe Anita y el profe Gómez va a corregir complemento. Y no sé, che, me parece que en estos días va a estar, el profe suele ser rápido para corregir. Ya en cualquier momento le va a subir, queda tranquilo. Ahí estate atento nomás. ¿Ah? Bien, profe, gracias. Yo igualmente, por ahí si me los pasa para que yo los suba, en cuanto yo sepa lo voy a poner en el grupo. ¿Ah? Meta, amigas y amigos. Nos vemos. Bien, gracias, profe.